en los años 2000, casi 1999, yo estuve estudiando, en realidad en 94 estuve en CIESPAL, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, en Ecuador. Y bueno, ahí estaba con mi cabello largo, porque era largo el tiempo que estaba ahí, ¿no? Entonces no tenía plata. Y me he ido a una peluquería donde te decían se cortan gratis, ¿ya? Y bueno, como no tenía plata, me he sometido a un aprendiz de peluquero, ¿no? Me ha cortado mal todo, ¿no? Bueno, esa es la anécdota simple. Pero yo he alzado un periódico, ahí ecuatoriano. Y bueno, como tú sabes, las noticias en los periódicos afuera, Bolivia parece muy chiquita, o cuando hay narcotráfico, cuando hay protestas, muertes, qué sé yo, no hay la información. Y esto sucede en todos los países de afuera. Cuando vos ves, no solo a Bolivia, países de toda Latinoamérica, nacen ballenas trillizos, la hemorroides del presidente, no sé, cosas estúpidas, ¿no? Sale. Y ahí vi los atentados del EGTK, unas bombas, decían. Yo no sabía qué era el EGTK, absolutamente nada, estoy hablando de los años 90, ¿no? Y bueno, me empecé a apasionar por esto. Y bueno, ya empecé a hablar un poco, a comentar, a buscar como periodista. Y ahí es donde me encontré con el expresidente Álvaro García Linera. Y yo tuve una entrevista con él cuando salió de la cárcel acusado de alzamiento armado. Entonces, lo interesante de todo esto es que lo entrevisté en televisión universitaria y esa entrevista se ha vuelto famosa, ¿no? 10 o 15 años después. Entonces, y lo más interesante de todo esto es que lo que me cuenta Álvaro García Linera, de alguna manera se ha reflejado en lo que ha pasado en el país, ¿no? Es decir, porque en ese tiempo, te decía, estaba fresquito de haber salido de Chonchocoro. Y bueno, esa es una de las anécdotas periodísticas. Y bueno, por entonces, los periodistas de los otros medios de comunicación ni sabían quién era Álvaro García Linera. Después Álvaro García Linera se convirtió en una vedette, pasándose por todos los canales como analista político. Y bueno, resultó siendo el vicepresidente, ¿no? Y ahí es que, bueno, cómo la vida va cambiando, ¿no? O sea, nace con una visión, digamos, marxista, apoyando al indianismo, y hoy en día se ha convertido en una especie de elemento coadyuvante, ¿no? De un proceso que está en plena decadencia, ¿no? Entonces, creo que en ese momento hay una visión de un Álvaro García Linera y ahora tenemos un Álvaro García Linera ya completamente aburguesado, con unos trajes a medida o importados, ¿no? Y bueno, creo que no representa lo que fue, ¿no? Eres testigo entonces del nacimiento del hombre de comunicación, en el caso de Álvaro García Linera. Sin lugar a dudas, hermano, y lo digo así muy claramente, yo le he parido a Álvaro García Linera. O sea, porque yo después de esa entrevista era el casero de televisión universitaria. Y bueno, tuvimos la suerte de hacer una entrevista 15 años después. O sea, es decir, el Álvaro García Linera, cuando yo estaba trabajando en ATV, hicimos una entrevista después de 15 años. Y ahí él, bueno, lo manifiesta, dice, bueno, quiero agradecer porque sí, efectivamente, él era un profesor ahí que estaba en la universidad, lo sacamos a la televisión y bueno, algunos, no sé si están contentos o dicen que hemos construido un monstruo desde la televisión universitaria, eso ya lo dirá la gente.